Hay historias en la Biblia que ningún pastor predica, no porque sean falsas, no porque sean irrelevantes, sino porque son demasiado incómodas, porque exigen que uno se siente con el peso de ellas sin buscar una salida rápida, sin una lección fácil al final. Esta es una de esas historias. Está en el libro de Jueces, capítulos 19, 20 y 21. 3 capítulos que la mayoría de los creyentes nunca ha leído, y que la mayoría de los que sí lo leyeron preferiría no haberlo hecho. Es la historia más oscura de la Biblia, y comienza con una frase que, en el contexto de todo lo que va a suceder, adquiere un peso enorme. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Eso no es solo contexto histórico. Es el diagnóstico de una sociedad entera. Es el libro de Jueces explicando lo que está por venir. Y lo que viene es peor que cualquier cosa que probablemente hayas leído en este libro. Un hombre, solo se le llama levita, no tiene nombre. Vivía en la región montañosa de Efraín y tenía una concubina. Concubina en el mundo antiguo no era lo que la palabra suena hoy. Era una mujer en una relación formal, pero con un estatus inferior al de esposa, con menos derechos, con menos protección, completamente dependiente del hombre al que pertenecía. Esa mujer tampoco tiene nombre. El texto no le da nombre en ningún momento. Simplemente existe como la concubina del levita. Y lo que le sucede a ella va a definir todo lo que sigue. La concubina se fue. El texto dice que lo abandonó. Regresó a la casa de su padre, en Belén de Judá. Estuvo allí 4 meses. 4 meses de separación. Y entonces el levita fue a buscarla. Fue a la casa de su suegro, entró, y el suegro lo recibió con alegría, con hospitalidad, con comida y vino, y se quedaron. 1 día, 2 días, 3 días. El suegro siempre encontraba una razón para que el levita se quedara un poco más. 1 día más, una comida más, una noche más. Al 5.º día, el levita se levantó temprano para irse, con la concubina, con un sirviente, con 2 asnos cargados. El suegro intentó una vez más convencerlo de quedarse, pero esta vez el levita no cedió. Ya era tarde en la tarde cuando partieron, y aquí comienza el problema. La noche se acercaba, estaban en el camino, y el sirviente sugirió que se detuvieran en Jebús, lo que más tarde se convertiría en Jerusalén, pero el levita se negó. Jebús era ciudad de extranjeros, no de israelitas. Siguieron adelante. Se detuvieron en Gibeá, ciudad de la tribu de Benjamín, ciudad de israelitas. Se sentaron en la plaza pública de la ciudad, y no había nadie que los recibiera en su casa para pasar la noche. Eso era una vergüenza en el mundo antiguo. La hospitalidad era sagrada. Dejar a viajeros en la plaza pública era una violación de todo lo que la cultura valoraba. Un hombre viejo que venía del campo, también de Efraín, por coincidencia, los vio. Los reconoció como viajeros sin refugio y los llevó a su casa. Comieron, bebieron, se estaban recuperando del camino, y entonces los hombres de la ciudad rodearon la casa. Eran hombres de Gibeá. El texto los llama hijos de Belial, hombres perversos. Golpearon la puerta y le dijeron al anciano que entregara al levita, para que pudieran conocerlo. En el hebreo bíblico, conocer tiene un significado sexual explícito en ese contexto. Querían violentarlo. El anciano salió y dijo, «No hagan tal cosa. Este hombre entró en mi casa. No cometan tal infamia. Tengo una hija virgen y él tiene su concubina. Déjenme traérselas. Hagan con ellas lo que quieran. Pero a este hombre no le hagan tal cosa». El anciano estaba ofreciendo a su hija virgen y a la concubina del levita a la multitud. Los hombres no escucharon, y entonces el levita tomó a la concubina y la puso afuera. El texto dice simplemente eso, la puso fuera de la puerta, para esos hombres, para esa multitud, y ellos la conocieron. Abusaron de ella toda la noche, hasta el amanecer.
Al rayar el día, ella regresó. Cayó en la entrada de la casa donde estaba el levita, con las manos sobre el umbral de la puerta, y se quedó allí. El levita se levantó por la mañana, abrió las puertas de la casa, salió para continuar el viaje, y vio a la concubina caída en la entrada de la casa, con las manos sobre el umbral. Le dijo: «Levántate, vámonos». No hubo respuesta. Entonces la puso sobre el asno y se fue. La historia continúa con un acto de violencia que es casi imposible de describir. El levita llegó a su casa, tomó un cuchillo y cortó a la concubina en 12 pedazos y envió un pedazo a cada una de las 12 tribus de Israel para mostrar lo que había sucedido, para convocar a Israel, y las tribus se reunieron en Mizpa, 400,000 hombres armados, y preguntaron: ¿cómo ocurrió esta maldad? El levita contó la historia. Dijo: los hombres de Gibeá se levantaron contra mí y rodearon la casa de noche con intención de matarme, y violaron a mi concubina, y ella murió. Israel decidió que eso no podía quedar sin respuesta. Fueron a la tribu de Benjamín, exigieron que los hombres culpables de Gibeá fueran entregados para ser ejecutados. Benjamín se negó, protegió a los culpables, y entonces comenzó una de las guerras más devastadoras de la historia de Israel. Israelita contra israelita, tribu contra tribu. En la primera batalla, Israel perdió 22,000 hombres. En la segunda batalla, Israel perdió otros 18,000, 40,000 soldados muertos en 2 días, por haber ido a exigir justicia por una mujer sin nombre. En la tercera batalla, usando una estrategia de emboscada, Israel finalmente derrotó a Benjamín. La tribu entera estuvo a punto de ser exterminada. 68,000 guerreros muertos, todas las ciudades quemadas, mujeres y niños muertos. Y solo 600 hombres escaparon y se refugiaron en el desierto. Y entonces Israel miró lo que había hecho y se arrepintió. Se arrepintió de haber destruido casi por completo una de las 12 tribus. Y ahora había un problema. En Mizpa, al inicio de la guerra, Israel había hecho un juramento, que ninguno de ellos daría esposa a un hombre de Benjamín. 600 hombres sobrevivientes, sin mujeres, con un juramento que les impedía casarse con mujeres de las otras tribus. E Israel no quería que una tribu desapareciera por completo. Entonces hicieron lo que cualquier persona racional y moralmente coherente haría. Preguntaron quién no había ido al ajuntamiento en Mizpa. Jabes de Galaad no había enviado a ningún hombre. Mandaron 12,000 guerreros a Jabes de Galaad, con instrucciones específicas: maten a todos los hombres, maten a todas las mujeres que hayan conocido varón, pero guarden para ustedes a las vírgenes. Encontraron 400 vírgenes, y las dieron como esposas forzadas a los sobrevivientes de Benjamín. Todavía faltaban 200 hombres sin esposa, y entonces los ancianos de Israel dieron un consejo. Había una fiesta anual del Señor en Silo. Las hijas de Silo salían a danzar en los viñedos. Los consejeros les dijeron a los 200 hombres: vayan y escóndanse en los viñedos. Y cuando las hijas de Silo salgan a danzar, salga cada uno de los viñedos y tome para sí una esposa de entre las hijas de Silo, y váyanse a la tierra de Benjamín. Rapto, organizado por los ancianos, como solución al problema. Y el texto concluye: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. La misma frase del comienzo. Esta historia existe en la Biblia. No fue editada, no fue eliminada, no fue suavizada. Está ahí, exactamente como sucedió, con toda su brutalidad, con todo su horror. Y eso plantea una pregunta que probablemente ya estás pensando. ¿Por qué un texto sagrado guarda una historia así? Aquí es donde mucha gente comete el error de lectura. El error es asumir que porque está en la Biblia, el texto está aprobando lo que sucedió, que Dios está validando al levita, que Dios está aprobando el rapto, que Dios está diciendo que todo esto estuvo bien. No.
El texto no hace eso. El texto registra con una honestidad brutal lo que sucede cuando una sociedad pierde su centro moral, cuando ya no hay autoridad reconocida, cuando cada uno hace lo que le parece bien a sus propios ojos. El resultado es una mujer sin nombre arrojada fuera de una puerta. El resultado es una tribu entera casi exterminada. El resultado son raptos organizados como solución a problemas creados por la violencia. El libro de Jueces es un libro sobre lo que sucede cuando todo se derrumba. No es un manual de cómo vivir. Es un espejo sobre lo que los seres humanos se convierten cuando desaparece la estructura que los sostiene. Pero hay algo más aquí. Algo que el texto no explica, pero que la ausencia cuenta. Dios no aparece en esta historia. No hay ninguna intervención, ninguna voz, ningún profeta, ningún ángel. Esta mujer gritó durante toda una noche, y el texto no registra que nadie la escuchó, ni el levita, que durmió dentro de la casa, ni el anciano que la entregó, ni Dios, que permanece en silencio. Y ese silencio es el corazón de la historia, porque el libro de Jueces está descendiendo cada vez más profundo. Cada ciclo de rebelión y juicio es peor que el anterior. Cada historia es más oscura que la que vino antes. El libro está diciendo, mira hacia dónde va esto. Mira en qué se convierte el ser humano cuando abandona lo que lo sostiene. Y el nombre de esa mujer jamás fue dicho. Pero acabas de escucharla. Acabas de sentarte con el peso de una historia que dura 3 capítulos pero representa décadas de violencia acumulada, de una sociedad destruyéndose desde adentro, de un pueblo que había prometido seguir una dirección y ahora mataba a sus propios hermanos en las colinas. Y la última frase del libro de Jueces, no es esta, pero podría serlo. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Esa frase es el epitafio de una era, y lo que viene después, en los libros que siguen, es el pueblo de Israel pidiendo un rey, un ser humano falible pidiendo una estructura que lo proteja de sí mismo, porque vieron a dónde conduce la libertad sin ancla, a Gibea, a la mujer sin nombre, a 12 pedazos enviados por el interior de un país. El texto guarda esta historia porque es verdadera, no en el sentido de que estas cosas deban suceder, sino en el sentido de que estas cosas suceden cuando el tejido que sostiene una civilización se deshace hilo por hilo. Y quizás la cosa más honesta que la Biblia haya dicho sobre los seres humanos está en esos 3 capítulos que ningún sermón cita. No es que somos capaces del bien, es que somos capaces de todo, y que necesitamos algo más grande que nosotros mismos para no llegar ahí.